Ya siendo las 9 de la noche, en esta oportunidad vamos a tratar el día de hoy de regulador de voltaje con MOSFET. Ya, entonces, antes de iniciar, quería también mencionar eh, ahí que el cupo, bueno, el curso del día 18 de enero de Cata ya se ha llenado, para lo cual estamos muy agradecidos con todas las personas que están confiando en nuestro trabajo y ante la demanda de otras personas que también están interesados, hemos abierto la posibilidad también ya de que en la siguiente semana, o sea, el siguiente sábado y domingo, que sería 25 y 26, tendríamos una segunda fecha para ya otra gente que quiera también llevar el curso. ¿Ok? Entonces, eh, simplemente ya son las 9:01, vamos a ir iniciando, siempre tratando de ser lo más puntuales posible. Si están interesados en el curso para la segunda fecha, que sería para 25 de enero, ya saben, ahí está el contacto donde José les va a dar toda la información que requieran. Entonces, para el día de hoy, ya habíamos mencionado, vamos a hacer regulador de voltaje con MOSFET. Entonces, este tema de hoy día viene ya como trabajándose desde los anteriores webinars que hemos tenido. Me parece que hemos tenido dos hasta el momento. La primera, a ver, vamos ya a ir empezando. Bueno, ahí me voy a quedar acá mejor. En la primera, en el primer webinar que hicimos, pues fue un tema de conocer los parámetros y entender para qué sirven esos parámetros. En ese caso fue para saber cómo reemplazar un MOSFET, ¿ok? Luego hicimos una breve también uso del MOSFET como modo de conmutación para conmutar cargas, prender, apagar. También desde un punto de vista técnico, más que nada como para que conozcamos, ¿ok? Y ese webinar de la semana pasada va a ser como la base eh, conceptual para que entendamos ahora, el día de hoy, lo que es el regulador de voltaje con MOSFET. Entonces vamos a ver rápidamente, simplemente recordar los parámetros del MOSFET, el tema de la conmutación con MOSFET. Luego vamos a ver el funcionamiento de estos reguladores de voltaje, el circuito básico, los componentes, las piezas que están involucradas en estos circuitos, que precisamente son las piezas que tú tienes que saber identificar en la placa de la ECU. Y bueno, un ejemplito de cómo es ahí en una etapa de la ECU, cómo es estas fuentes reguladas con MOSFET. Entonces, para simplemente recordar y por si alguno de los presentes no ha visto los anteriores videos y bueno, algo rápido simplemente, decir que los MOSFETs también son un tipo de transistor. Y habíamos mencionado en la charla pasada de que lo que conocemos como transistor convencionalmente en nuestra cabeza, en realidad es un transistor de tipo BJT. Entonces, si tú vas a Paruro, tú tienes que pedir, deme un transistor BJT. No decir simplemente deme un transistor, porque te faltaría especificar cuál de los tipos de transistor quieres. Si quieres un transistor tipo BJT, un transistor tipo MOSFET o un transistor tipo IGBT, los cuales los tres están presentes en una ECU, en una placa electrónica de ECU. También ya vimos cómo está constituido un MOSFET, ¿no? Su simbología, por ejemplo, su símbolo electrónico, que refiere la cantidad de pines que maneja.
tiene una entrada, gate, tiene un drenador o drain, que es por donde, digamos, se enchufan las cargas, y tiene un source que por lo general se conecta a tierra, a masa. Luego también vimos el tema de los parámetros del MOSFET. Por ejemplo, la tensión mínima, no, perdón, ahí está leyendo mal. La tensión máxima de drenaje fuente, el VDS, la corriente máxima de drenaje y su D. Luego estaba la resistencia RDS, que te permitía ver el tema de la potencia de disipación que va a tener el MOSFET. Luego está el VGS-TH, que era el voltaje mínimo para que el MOSFET iniciara su conducción de corriente. Entonces eso también hay, simplemente tenerlo presente. Por ejemplo, en este caso, estos parámetros nos sirven para buscar reemplazos, ya que nosotros no tenemos, digamos, la labor de ser diseñadores, sino más bien de entender los circuitos para saber cómo buscar las fallas y luego obviamente saber cómo buscar los reemplazos si es que no tenemos estoque de alguna pieza en particular. Ya, también teníamos esto, ¿no? De las regiones de trabajo del MOSFET. Teníamos la primera región, que era la región de cero paso de corriente, que simplemente sería la raya horizontal de abajo, o sea, no habría nada. Esa sería un primer región de trabajo que se usa, por ejemplo, en el modo conmutación. Luego está la región lineal o resistiva, que es esto de color verde, que es donde se recomienda trabajar al MOSFET. Y luego tenemos la región de saturación, ¿no? Lo que es ahí de color rosado, que es donde se puede sufrir exceso de sobrecalentamiento nuestro MOSFET. ¿Okay? Entonces, eso más que nada, tenerlo ahí presentes como recordatorio. Luego también, hablando ya por ejemplo, del webinar pasado que hicimos, lo de la conmutación. Por ejemplo, este circuito, ¿qué hace? Ahí tenemos nuestro MOSFET y lo único que va a hacer es que a través de su compuerta gate, ahí de su entrada, se le está aplicando acá un pulso de control que produce que el MOSFET acá deje pasar la corriente de tal manera que la lámpara que tenemos conectada hacia alimentación encuentre el camino de la tierra y así se energice y bueno, se encienda. ¿Okay? Entonces, ese por ejemplo era lo que habíamos visto en modo conmutación. Acá por ejemplo un circuito muy similar para disparar un motorcito. Simplemente acá un circuito lógico TTL digital, que podría ser un pin del microprocesador que viene en las placas electrónicas de la EQ. Acá está el MOSFET. Ese Zener era de protección para que el voltaje entre D y S no se dispare y así no se nos vaya el MOSFET al estado de saturación y se mantenga en la zona resistiva para que no haya un sobrecalentamiento. Y ya bueno, arriba el motor, la carga, y simplemente lo que el MOSFET va a hacer es permitir el paso de corriente hacia tierra, ¿no? Y cerrar circuito. ¿Okay? Entonces, eso era el modo conmutación, ¿no? Un on-off, así de simple, on-off. Un 0 voltios y un 5 voltios, por decir así. ¿Okay? Entonces, cosas para recordar que en el modo conmutación, cuando estaba activado el MOSFET, se trata de que trabajar en la zona resistiva. Y cuando está en apagado es la zona de corte de corriente, o sea que no hay pase de corriente. ¿Okay? Entonces, esos conceptos siempre tenerlos ahí presentes. Bueno, y acá para recordar, ¿no? Cuando hay un alto voltaje entre los pines drenador y source, ahí donde el MOSFET te va a sobrecalentar. Y bueno, al contrario, ¿no? Si hay un bajo voltaje de BDS, el MOSFET, bueno, va a estar más frío, ¿no? No necesitando así, digamos, un pedazo de aluminio para disipar, como si lo requieren los BJTs, por ejemplo. Bueno, entonces,
ahora sí ya vamos a entrar al tema de las fuentes de regulador de voltaje. Entonces, tenemos que la terminología, digamos, de buena práctica, define hasta 4 términos para tipos de fuente de alimentación. ¿Ok? Entonces, la primera es uno que le llaman tipo convertidor buck. ¿Ok? Entonces, la característica del convertidor buck, que es este primero de acá, es que su función es regular voltaje, es decir, reducir voltaje. Entonces, digamos que energizas con 12 voltios, entonces tu convertidor buck lo que va a hacer es reducir esos 12 voltios, por decir a 5 voltios, y obviamente que sea estable. ¿Okay? Luego tenemos otro llamado boost. ¿Okay? Ese es otro convertidor. ¿Cuál es la característica del convertidor boost? Que eleve el voltaje. Entonces, diciendo lo mismo ejemplo, tenemos un 12 voltios que ingresa, ¿verdad?, como voltaje de entrada. Entonces, en una fuente boost, ese 12 voltios podría incrementarse, por decir, a 40 voltios. ¿Ok? Como precisamente ambos circuitos, el buck y el boost, están presentes en las placas electrónicas de las ECUs. Luego hay otros más raros, buck boost, que es algo así como la mezcla de ambos. Tú defines en qué momento trabajar con uno. Y hay otro que se llama Cook, que bueno, ese también no es bastante más raro, no lo conozco, pero es, digamos, los tipos de convertidores que existen. Pero de todos estos, con los que vamos a encontrarnos siempre en las placas electrónicas de las ECUs, son con el convertidor buck, que es el regulador de voltaje, y el boost, que es el elevador de voltaje, ¿no? Digamos, en términos simples. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, pues, nos toca trabajar con el buck. Ya luego habrá tiempo para hacer después en otro webinar el boost, ¿no? El elevador, que también viene bastante, sobre todo en las diésel. Ya. Entonces, ahora vamos a ver un poco más del funcionamiento de las fuentes tipo buck. Entonces, en las fuentes tipo buck, bueno, en realidad en todas las fuentes que trabajemos con MOSFET tenemos dos estados. El estado activo, en donde, como podemos ver acá, es el primer diagrama, la corriente atraviesa desde la fuente, llega hacia un inductor y luego es cargada hacia un condensador, y luego eso se entrega a la carga, y eso es un circuito que cierra ahí. Okay. Y luego tenemos el estado off. En el estado off se desconecta la energía, y luego el diodo que estaba ahí en modo antiparalelo, se le llama a esa disposición del diodo, hace de que, a pesar de ya no haber energía, ahora circula energía por estos elementos. ¿Y por qué circula energía a pesar de que yo haya desconectado precisamente la fuente de alimentación? Porque se está aprovechando de las características eléctricas tanto de la bobina como del condensador. ¿Okay? Entonces, las fuentes, los convertidores, en este caso del tipo buck, tienen esos dos estados. Con esos dos estados es que se hace, digamos, las regulaciones. Ya, entonces vamos aquí dice un poquito de teoría, algo, no es muy complejo. Entonces, en el estado cerrado, o sea, cuando está el interruptor, ¿verdad?, cerrado de tal manera que hace el paso de corriente, que es el diagrama de arriba, el interruptor conecta la fuente de alimentación al inductor. El inductor es este, pues, ¿no? Sé que parece 3 onditas. Ese es el inductor. ¿Ok?
¿Qué más dice? El inductor entonces almacena energía en forma de un campo magnético, ¿no? Esa ya es la propiedad de dicho componente electrónico, ¿no? El inductor tiene esa propiedad. Luego, la corriente entonces fluye desde la fuente, o sea, desde acá, ¿no? Ese círculo representa la fuente de energía. Fluye desde la fuente a través del inductor hacia la carga y el capacitor, ¿no? O sea, a estos dos elementos llega la energía. El diodo, mientras tanto, ¿qué hace el diodo antiparalelo acá? Está como bloqueado debido a su disposición física en antiparalelo. ¿Okay? Entonces, como que no interviene en el estado on, no interviene el diodo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa en el estado off? Ahí sí desconectamos la fuente y el diodo ahora sí va a trabajar. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. El interruptor se abre y desconecta la fuente de alimentación. ¿Ok? Luego, el inductor libera la energía almacenada, absorbida, manteniendo la corriente hacia la carga. Entonces, todo eso que estamos escuchando o leyendo es propiedad física de un inductor. Almacenar energía y luego procurar que la energía se mantenga constante al liberar esa energía. Luego, ahora el diodo entra a trabajar. El diodo entra en conducción y forma un circuito cerrado con el inductor, el capacitor y la carga, ¿no? Por eso ahí vemos que esa parte está de rojo, ¿no? Que ahí hay actividad de electrones. Esto asegura un flujo de corriente hacia la carga. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sucede en una fuente Buck en sus dos estados. Entonces, como ustedes ya están observando, esto les recuerda al modo conmutación de los MOSFET. Ahora, viendo lo que es el circuito básico, entonces, ahí tenemos la fuente de alimentación puede ser 12 voltios, por ejemplo, como en la SECUS, ¿no? Vamos a tratar de utilizar todas las terminologías posibles que sean de la EQ, ¿ya? Pero en este caso los 12 voltios, estamos acostumbrados. 24 serían el de pesados, pero hablemos de 12. Entonces, entra 12 voltios, Bin sería 12 voltios, ahí está nuestro transistor MOSFET Q1, ¿ok? Ahí está el diodo D1 en antiparalelo, o sea, de tierra hacia ese punto. Luego acá está un inductor L1 y un condensador C1, ¿no? Fíjense en esos prefijos. C para condensadores. L es para inductores o bobinas. Para diodos, letra D. Y para todos los transistores, sean BJT, IGBT o MOSFET, Q. Y bueno, el voltaje de entrada les voy a llamar Vin, ¿no? V de voltage, in de input. Voltage in. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué significa? Que esta palanca, ahora lo estamos representando con un MOSFET. Entonces, si recordamos el modo de conmutación del MOSFET, en realidad se comporta como un switch, ¿no? Como un interruptor físico, ¿ok? Ya que él, al ser aplicado voltaje en su entrada gate, va a permitir el pase de corriente. Entonces acá, un ejemplo, acá tenemos voltaje de entrada y acá, ese que dice PWM, ahorita lo voy a explicar. Entonces, concentrémonos en el pulso, ¿no? Recibo un pulso de 5 voltios proveniente del microprocesador, digamos, que está ahí mandándole 5 voltios a su gate. Entonces, eso produce que la corriente que venía de la fuente pase el MOSFET. Al pasar el MOSFET, este diodo que estaba en antiparalelo es como que no estuviese, o sea, no interviene en este estado cuando está recibiendo un pulso de alta, ¿ya?
de alto nivel. No, no es que sea de alto voltaje, ya hablamos de 5 voltios nada. Sino cuando digo altos, me refería a alto nivel. Entonces viene por acá, carga a la bobina y llega hacia el voltaje de salida, pues, ¿no? Entonces, luego, el otro estado era cuando le aplica un pulso de bajada ya, un 0 voltios. Entonces ahí más bien el que desaparece es el MOSFET, porque recordemos que se comporta como un switch abierto. Entonces ya la corriente que existe en la fuente, en el VIN, ya no pasa al circuito. Pero el circuito sigue funcionando gracias a la energía almacenada en el inductor y también gracias a que el diodo en antiparalelo ahora permite que se cierre el circuito. Entonces, ante la ausencia de la energía de la fuente, quien se encarga ahora de mover las cosas es el inductor y junto con el diodo, ¿ok? Entre ellos dos arman todo el paquete. Ahora, esto del PWM sucede de que PWM significa Pulse Width Modulation. Si lo hablamos en castellano, sería modulación de ancho de pulso. Entonces, en la modulación de ancho de pulso, bueno, esta información también no es muy relevante, al menos en esta etapa, ya que nosotros no podemos modificar el PWM, digamos, esa señal específicamente desde lo que bota la ECU, el microprocesador de la ECU. Pero simplemente es como ya algunos habrán visto en formas de onda, es cuando precisamente el tiempo del pulso positivo, ¿verdad? Lo controlas en el sentido de hacerlo más corto en tiempo o más largo y tratando de mantener la frecuencia de toda la señal. ¿Ya? Ahora, este juego de aplicarle un high y luego un low al MOSFET no es lento, es sumamente rápido, en el orden de 100 kHz hacia arriba. Entonces, ese apagar y prender tan rápido, ¿ya? Es lo que permite precisamente que las fuentes trabajen en el modo buck. Acá, ¿qué más tenemos? Acá unas descripciones, ¿no? Lo que les decía, ¿no? El MOSFET va a estar en encendido y apagado continuamente a un ritmo de 100 kHz hacia arriba, ¿no? O sea, bastante rápido. Luego tenemos que el diodo va a estar ahí trabajando. Le suelen llamar catch diode, freewheel diode, antiparalelo también se le conoce. Acá está el inductor, carga y descarga, ¿no? Es el que almacena energía. Ya vimos, ¿no? De que él interviene cuando el MOSFET ya no está conduciendo corriente. Y el condensador también, pero el condensador tiene ya otra función, que es más que nada la de suavizar los cambios abruptos de voltaje que puedan existir. ¿Ok? Entonces, ese es el circuito básico de un buck, de un convertidor buck. Y hay mucho más, o sea, miren, es para revisar estas gráficas, por ejemplo, y tiene su matemática bien compleja. Por ejemplo, para que calcules el valor del condensador, todo eso. Pero esta información, como mencionaba al principio, es básicamente orientada a diseñadores, o sea, quienes hacen fuentes para circuitos. En nuestro caso, nuestro perfil es diferente. Nosotros más bien tenemos que aprender a diagnosticar y saber, por ejemplo, qué piezas involucran a la fuente switching. Por ejemplo, nos dicen, no está fallando, no sale 5 voltios. Ya, entonces tú puedes pensar, uy, se quemó el integrado y puedes estar reemplazando integrado y en realidad lo que se había malogrado, ¿qué pudo ser? Quizás el inductor o el diodo. Entonces, por eso es interesante este webinar,
porque estamos aprendiendo los elementos que conforman, que constituyen una fuente reguladora, un convertidor buck. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos? El MOSFET, el diodo, un inductor y un condensador. Entonces, cuando ya mañana te llegue una reparación para trabajar, entonces ya sabes qué piezas tienes que revisar del circuito. Ya, entonces pasamos acá. Acá, por ejemplo, ya hablando de los componentes, ¿no? Ahí no estamos ya un poco entrando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos precisamente una fuente buck. Acá está, puede ser un BJT o un MOSFET, dice acá la leyenda. La cosa es que se switche y se controla por PWM. Ahora, si quieren saber por qué se switchea con PWM, simplemente eso es porque las cargas que tú coloques a la fuente, o sea, acá, ¿no? La carga que tenga que administrar ya el regulador, no siempre va a tener una impedancia estable, ¿ok? Entonces, cuando cambia la impedancia de la carga, eso afecta al desempeño del diodo, del inductor y del capacitor. Entonces, quienes diseñaron las fuentes buck vieron de que era necesario que el switcheo del MOSFET debe ser retroalimentado. Precisamente, si vemos acá, debajo del PWM hay una rayita, miren, que viene por acá, que se llama feedback, o sea, retroalimentación. Entonces, a través de esa pista, de esa ruta, de esa conexión, el controlador del PWM se puede dar cuenta de que el voltaje que habíamos establecido de 5 voltios, de repente, por una alteración de la impedancia, bajó a 4.8 voltios. Entonces, él inmediatamente cambia el duty cycle de su señal PWM para de que se vuelva a estabilizar en 5 voltios. Pero eso lo hace tan rápido que ya prácticamente en la carga ni se da cuenta, ¿no? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esta fuente que venden en Paruro, bastante popular, el controlador, o mejor dicho, ¿dónde está el MOSFET de acá? Está dentro de este integrado, que sería a veces del controlador. Ese es un LM2596, un integradito que hace pues, o sea, tiene el MOSFET y tiene todo el módulo de control PWM ya metido ahí, ¿no? ¿Y qué tiene por fuera? Ese negrito de acá, que dice 470, ese cuadradito negrito, es el inductor, ¿no? Eso es lo que está como protegido, ¿no? Tiene ese encapsulado. Luego, acá abajo, ese pequeñito es el diodo. Es el diodo. Ese es, digamos, lo que representa el diodo de acá. Y el condensador sería el condensador de aluminio, ¿no? Entonces, esos serían sus componentes de una fuente de switching, por eso, o de conmutación. Ahí ya salió el término ese. Pero ya sabemos que su nombre técnico es convertidor buck. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Viéndolo de otro perfil, el MOSFET está metido acá, ¿no? En este integrado de 5 pines. Luego acá abajito está su diodo. Acá está su inductor. Y acá está su condensador. Entonces, ahí está visiblemente las piezas que involucran un circuito básico de convertidor buck. A ver este otro ejemplo. A ver. Acá. ¿Por qué es tan grande? Puedes decir. Obviamente porque puede suministrar hasta 3 amperios. Una gran cantidad de corriente. En cambio este modulito, creo que este es para cargar baterías nada más. Debe ser bajo también.
en miliamperios nomás. Y por eso acá, tú dices, a ver, el inductor debe ser este, ¿no? Este 220, claro, este es el inductor. Luego, el diodo está acá, ¿correcto? El condensador no lo veo. Es que no necesariamente tiene que ser un condensador así. Puede ser, por ejemplo, acá está, ¿no? ¿Ves ahí que dice C2? Ese es el condensador. Y el controlador, no veo el controller. Es este chiquitito de 6 pines. Ese es su controlador. Ahí está metido un MOSFET pequeñito y que porque precisamente trabaja con muy poca corriente en miliamperios, no necesitan tantas cosas, ¿no? Este otro más pequeño todavía. Acá está el diodo. Ese que dice SS34, ese es el diodo. El inductor sería este, ¿no? Que dice 4R7. Su condensador sería este de acá de salida. Este es un condensador de entrada. Y el controlador sería este integrado, ¿no? Ahí dentro estaría el MOSFET. Entonces, hay muchos formas y encapsulados en los que te va a aparecer el controlador junto con el MOSFET. O sea, no es que lo vas a ver el MOSFET por fuera. Quizás también lo encuentres, es posible. Va a depender del circuito, de quién diseñó eso. Acá, por ejemplo, más ejemplos, ¿no? Más. El controlador es este integrado. Acá está su inductor. Hay justo un mes que dice L1. Eso nos ayuda a identificar. Lamentablemente en las computadoras, en las ECUs, no viene la simbología de las piezas. Entonces, por la forma ya tú tienes que darte cuenta. Ahí están los condensadores. Ahí está su condensador de aluminio para ahí trabajar bien. Ahora, acá no veo el diodo, ¿no? No sale. Quizás está ahí, quizás es esta manchita. O quizás está metido en el controlador. O quizás, claro, posiblemente esté metido en el propio controlador. Este otro, acá sí tiene su diodo. A ver. Este es el controlador, chiquito nomás. Allá, este tiene los MOSFETs por fuera. Estos Q1 y Q2 son los MOSFETs. Trabaja así con dos MOSFETs. Este convertidor back trabaja así con dos MOSFETs. Ahí están sus condensadores. Acá está su inductor. Y sí, este tampoco no presenta el diodo. Posiblemente esté incorporado en su circuito o quizás no lo necesita. Entonces, en lo que respecta a componentes, como les mencionaba, te puede venir los MOSFET de estos convertidores back de forma individual, así en estos encapsulados. Esto se llama encapsulado de pack. Este de acá, creo que era otro de pack, pero de otro rango. Bueno, este es el famoso SOIC, encapsulado SOIC. También te pueden venir ahí un controller. Y bueno, es el que imagino que ustedes estarán más familiarizados, quienes hayan ya vengan haciendo sus labores técnicas, ¿verdad? De reparación, diagnóstico, ya habrán visto estos integrados que, bueno, no solamente hacen lo del convertidor back, hacen muchas otras cosas más. Es prácticamente es casi gobiernan, ¿no? Todas las energías dentro de la eco. Bueno, en lo que respecta a diodos, más o menos te vienen en estas formas. Y condensadores también, ¿no? Como hemos estado viendo ahí en los ejemplos. Te pueden venir así también. Esto de acá, como este amarillito, esto se llama tantali. Y los que son así, que no tienen ninguna marquita, son de cerámico. Este también de tantali. Y bueno, llegamos por fin al ejemplo, la parte más interesante.
Este, por ejemplo, es una captura de una plaquita Bosch, EDC, no me acuerdo. Ya, entonces ahí se ve apenas el código 3680, ¿no? Es este de acá, ese controlador de eco automotriz. Y acá vemos algo simpático, ¿no? Miren, vemos un inductor de 470. Ese es su código en valores. De ahí podemos hacer un webinar de aquello, ¿no? De qué significa ese 470. Pero de lo que me acuerdo era 4.7 microhenrios o 47 microhenrios, no estoy seguro. Ya, eso. Lo que pasa es que ya ahorita pues nosotros trabajamos con herramientas. Entonces existen páginas web donde tú escribes 470 y ahí te dice qué valores exactamente. ¿Ya? Bueno, ahorita no es el cometido tampoco saber el valor exacto. Luego acá está su diodo, ¿no? Ahí se ve clarito el diodo. Sus condensadores. Y bueno, me imagino que el MOSFET debe estar pues incorporado dentro de todo este tremendo encapsulado que tiene. Ahora, dentro de lo que estuve investigando, bueno, no hemos hecho esa prueba, pero parece que este de acá, el 320AC, es pin a pin compatible con el 30680. Pero bueno, sería un tema de experimentar un día, ojalá no se queme nada. Tiene exactamente la misma cantidad de pines y también las mismas descripciones. Ahora, pareciese que este 3680 es antiguo porque no hay su datasheet original, ¿no? Por ejemplo, este es de un hindú que, bueno, de lo que pudo rastrear, ¿no? Sacó sus señales por acá y por acá. Pero del otro, ¿cómo se llama? Del 320AC, sí, en la web de Bosch, sí está su datasheet. O sea, tú pones ahí 320AC y te sale un datasheet sí, bien completo. Mira, te sale este diagramita. Recontra exacto, pues, ¿no? Acá ya no hay nada que dudar. Es bastante detallado. Y si observamos acá, justo en los pines 21 y 22, vemos un condensadorcito, un diodo en antiparalelo, un inductor y condensadores, ¿no? Y bueno, ahí sus letras. Entonces, eso nos da, parece una fuente switch, una fuente, ¿no? Una fuente de back, un convertidor back. Vamos a seguir mirando qué más dice el datasheet. Bueno, este integrado se comunica con el microcontrolador o microprocesador a través de buses CPI y un montón de señales más. Pero lo que nos interesa es esta parte. Miren, por fuera, entre los pines SDN, BPR, que son precisamente el SDN, acá está el 22 y BPR el 25. A ver, 22 y 25, ahí está, ¿no? Miren, 22 y 25. Entre esos dos pines tiene que existir un diodo en antiparalelo. Esto es la bobina, ese negrito es la bobina y un condensador. ¿Y eso para qué era? Para un convertidor buck. Vamos a seguir investigando. Mira, esta es la topología de la energía. ¿Qué es esta? A ver. Buck converter. Ay, ya está, pues, ¿no? Es un convertidor buck. Ya está. Soft start, regulador, compensación interna. No necesita pines externos. El regulador también puede ser lineal. Ah, mira, también se puede configurar como lineal, o sea, no utilizar esas piezas de conmutación. Tendrá sus desventajas. Obviamente, no hemos hablado de
las ventajas de las fuentes lineales y las fuentes conmutadas, que sería este es el caso, o sea, los convertidores Buck son dentro de la categoría de fuentes conmutadas. ¿Por qué? Porque está siempre apagando y prendiéndose el MOSFET, ¿verdad? De conmutación precisamente. Ahí ya se relaciona todo. Entonces, ¿qué ventaja tiene una fuente de conmutación versus las fuentes lineales? Por ejemplo, las fuentes lineales son hechas con el integrado 7805, por ejemplo, ¿no? Y si alguno de ustedes ahí ya habrá curioseado o habrá llevado un cursito de electrónica básica, esos reguladores calientan bastante los 7805, precisamente porque son de tecnología lineal, o sea, es una tecnología más antigua. Este tema de las fuentes de conmutación fueron posteriores y precisamente no necesitan tanta disipación de calor, son más eficientes en ese sentido. ¿Ok? Entonces, acá pues ya está súper claro, ¿no? Por el pin SDN y el pin V, mira, ¿qué cosa tenemos? Un MOSFET. Ahí está, pues. Ahí está, bonito el MOSFET. El MOSFET, estas piezas, ahí está clarito, ¿no? External circuits, por eso están por fuera, ¿no? El diodo antiparalelo, el inductor y el condensadorcito. Y justo eso luego regresa por el pin VPR, porque esta salida de voltaje va a servir luego para generar todos los demás voltajes que sale por los otros pines. Ah, interesante. ¿Qué más dice acá? Ah, ya está la descripción de los pines ya. ¿Qué cosa era SDN? Output Buck Regulator. ¿Ah? La salida del buck. Y el VPR era el Pre-Regulated Voltage Output para VDD. Y el sensor, claro, es para que alimente todo, ¿no? Justo esto de acá, ¿no? O sea que por este pin cuando regresa, plum, alimenta todo esto, ¿no? A todos estos otros fuentes conmutadas, porque miren, ¿qué tienen ahí, no? Puro MOSFET. Es que es la tecnología preferida precisamente porque estas fuentes son más eficientes. Ya te expliqué por qué, ¿no? Por el tema de la disipación de calor. Listo, ya vimos. Bueno, ahí precisamente, ¿no? La parte física, ¿no? Entonces, ese pin justo sale por acá, viene por acá, llega al diodo, pasa por el inductor y regresa, ¿no? Y regresa al integrado para alimentar las demás fuentes, ¿no? Internas que tiene. Ah, bueno, y se acabó. A ver qué hora es, 9:40. Bueno, maestros, agradecer de nuevo la presencia de todos. También vamos a continuar el siguiente viernes. Claro, el siguiente viernes creo que ya es enero. El siguiente viernes ya sería enero, ya sería 2025. Entonces, les deseamos feliz año. Nos vemos el próximo año. El siguiente tema podría ser las fuentes boost, las de elevación, a menos que se nos ocurra otra cosa. Igual lo estaremos ahí publicando en nuestras redes y bueno, también subiendo luego este video ahí al repositorio, ¿no? del YouTube. Entonces, sin más que decir, nos despedimos, ya no les quitamos más tiempo. Nos estaremos viendo el próximo viernes y que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego.